Trabajemos el tema 3.1 de la unidad número 6, que se refiere a la regla de 3 simple directa. Cuando tenemos dos cantidades que se dice que son directamente proporcionales y hay un dato de ellos que es desconocido, ese dato puede encontrarse usando las soluciones que vamos a presentar en este proceso. Y este proceso de solución que vamos a aplicar ahora es lo que se conoce con el nombre de regla de 3 simples directa. En términos generales, si tenemos los datos de esta manera, un valor de X, un valor de Y, los de X, digamos, son A y C y los de Y son B y D, para encontrar cualquiera de ellos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos formar una proporción A es a B como C es a D y luego aplicar pues la propiedad fundamental de las proporciones, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y de ahí se despeja el dato que queremos calcular, el que es desconocido. Lo que hemos planteado anteriormente lo podemos visualizar en este ejemplo. Dice que en esta tabla representa dos variables que son directamente proporcionales, la X y la Y, pero se han manchado ciertas partes con tinta negra, dice. Y nos pide que encontremos el valor de Y que corresponde al valor de X igual a 6, este valor que está aquí señalado. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Lo podemos hacer de dos maneras. Usando la propiedad fundamental, observe, 3 es a 12, como 6 es a ese valor de D, que no sabemos, le hemos puesto D, puede ser cualquier letra que le podamos poner, ¿verdad? Y entonces si aplicamos la propiedad fundamental, entonces el producto de los extremos, 3 por D es 3D, es igual al producto de los medios, 12 por 6. Es decir, que este 3D va a pasar a dividir al resultado de multiplicar 12 por 6. 12 por 6 lo vamos a dividir entre 3 y eso me va a dar 24. La otra manera es haciendo uso de la constante de proporcionalidad. Como recordemos que si estamos diciendo que X y Y son directamente proporcionales, significa que si yo divido un valor de Y entre un valor de X, eso me va a dar el valor de la constante, ¿verdad? Donde recuerde que esa A es la constante. Entonces, quiere decir que si yo divido 12 entre 3, es lo mismo que yo divida ese valor que le llamé D anteriormente entre 6. Si eso es así, de aquí yo puedo despejar. El 6 pasa a multiplicar al 12, ¿verdad? Y entonces tendríamos 12 tercios multiplicado por 6, y al efectuar 12 por 6 y dividirlo entre 3 me va a dar 24. De cualquiera de las dos maneras que están presentadas aquí, se puede aplicar para resolver un problema de regla de 3 simple directa. Entonces nos están pidiendo ahora que si Y es directamente proporcional a X, encontremos los valores de A, dice, de B, de C y de D en esta tabla que tenemos aquí. Bueno, comencemos por el valor de A. Si lo hacemos por medio de lo que es la constante de proporcionalidad, yo puedo decir que al dividir 20 entre A, es lo mismo que yo divida, por ejemplo, 35 entre 7. Y entonces resulta que esta A que está dividiendo va a pasar a multiplicar y este 7 que divide va a pasar a multiplicar también. Entonces, quiere decir que yo tengo 20 multiplicado por 7 igual a 35A. 20 por 7 es 140 y eso es igual a 35A. Y ahora este 35 que está multiplicando va a pasar a dividir al 140. Entonces quiere decir que A es el resultado de dividir 140 entre 35. Y eso es igual a 4. Quiere decir que A tiene un valor de 4. Ahora calculemos el valor de B.
Lo podemos hacer de la misma manera. Vamos a dividir, por ejemplo, b entre 8. Y eso será igual, usemos este mismo porque es el único par conocido, 35 entre 7. Entonces, este 8 va a pasar a multiplicar. B será igual a 35 séptimos multiplicados por 8. Acá tendríamos que multiplicar 35 por 8, que es 280, dividido entre 7. Y si lo dividimos entre 7, eso me va a dar un valor de 40. Es decir, B en este caso vale 40. Ahora hagamos lo propio con C. Si lo hacemos por la constante, tendríamos 110 entre C va a ser igual, siempre usemos este que es conocido, a 35 sobre 7. El C pasa a multiplicar y el 7 también al otro lado. Entonces tendríamos 110 por 7 igual a 35C. Al multiplicar 110 por 7, eso me va a dar un valor de 770, igual a 35C. Entonces este 35 va a pasar a dividir al 770. Significa que C es 770 dividido entre 35. Y si yo divido 770 entre 35, eso me va a dar que la C tiene un valor de 22. De la misma manera, para encontrar D, si aplicamos la cuestión esta de la constante, sería que D dividido entre 25 será lo mismo que yo tenga 35 dividido entre 7. Entonces este 25 va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, D será igual a 35 séptimos multiplicados por 25. Y si multiplicamos 35 por 25, eso me va a dar que D es un valor de 875, que es el resultado de multiplicar 35 por 25, y lo vamos a dividir entre 7. Y al efectuar esa división, me va a dar que D tiene un valor de 125. Y ahí tenemos resuelto estos problemas donde hemos aplicado lo que es la proporcionalidad directa en un problema que se le llama de ahora en adelante, le vamos a llamar regla de 3 simple directa.